Hola, hola, buenas noches. Empecé un poquito tarde, pero bueno, ya estoy aquí. Saludos desde Panamá. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Jeffrey Canton, psíquico y medium. Estamos aquí en el canal de Sabrina Jenkins, psíquico y medium. Para los que no nos conocen, soy alumno de Sabrina Jenkins y voy a esperar que se conecte la gente. Saludos desde México para todos. Voy a esperar a que se empiecen a conectar un poquito más de personas. Hola Yaraceli, saludos. Dije que empezaba a las 7, pero bueno, empecé unos 5 minutos más tarde, pero bueno, ya estamos aquí. El tema del que voy a hablar hoy son temas polémicos, es un tema polémico porque pues muchos no están de acuerdo. Pero ahorita empiezo, voy a dejar que se junte un poquito más de gente y los empiezo a saludar. Voy a desarrollar el tema, vamos a ir contestando preguntas juntos. Si tienen dudas me van escribiendo aquí abajo y me van diciendo qué dudas tienen y todo eso. Em, bueno, tengo poca luz aquí, está un poco oscuro, pero bueno, sí se ve. Y sí se escucha, ¿verdad? Háganme saber si se escucha, no va a ser que esté hablando aquí solo. Bueno, yo estoy checando mi micrófono. Si está prendido, ok. Bueno, ya aquí ya vemos varias personas, hay como 4 personas. Hola, Laura Banda, perdón. Si se escucha perfecto, ok, Yaraceli, bien. ¿Me dan el visto bueno? Ok, bueno, voy a comenzar. Y los que se vayan agregando, pues ya vamos sobre el camino. Em, el tema es polémico, ¿por qué? Porque obviamente esto es como unas facciones en el sentido de que, por ejemplo, a una bruja no le van a gustar que le comparen con un chamán y a un chamán no le va a gustar que le comparen con un mago y cosas así, ¿no? Entonces, todos son diferentes, pero al mismo tiempo todos son casi lo mismo, pero digamos en su especialidad. Les voy a poner un ejemplo muy fácil. Em, en la medicina hay doctores que tienen especialidad o hay médicos generales. Por ejemplo, hay quien se especializa en cardiología, o sea, hay cardiólogos, dentistas, pediatras, ginecólogos, etcétera. Pero al final de cuentas todos practican la medicina, ¿están de acuerdo? Se generaliza, son doctores, pero hay especialidades, cada uno se dedica a una cosa, no es lo mismo un dentista a un ginecólogo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá es lo mismo. Acá uno si tiene un problema puede ir con una bruja buena, obviamente de luz, con un chamán, con un hechicero o no podré decir un mago porque los magos son distintos, pero ahorita les voy a decir cómo son como las diferencias. Entonces, cada uno es como un especialista, ¿no? En la rama esotérica nosotros vamos con diferentes especialistas, ¿no? Por ejemplo, si quieres Reiki o que te curen con energía o quieres aprender o hacerlo, vas con alguien que sepa Reiki. Si quieres un medium, vas con un medium y hace una lectura medium. Si quieres un trabajo que te haga una bruja, pues vas con la bruja y así, ¿no? O si quieres ir a un lugar de meditación y vas así, vas a un lugar específico, ¿no? Pero al final de cuentas mi opinión personal es que todos los que están en el mundo espiritual acaban haciendo lo mismo al final de cuentas, de alguna u otra manera. Ok, les voy a leer un poco para que entremos en contexto. Déjenme le bajo porque creo que está muy alta la música. Les voy a leer unas anotaciones que hice aquí. Les voy a leer un poquito, no les voy a leer todo porque sí está pesado. Para que vayamos entrando en tema.
Miren, por ejemplo, aquí yo tengo, si se escucha, dice, ok. La palabra bruja proviene de la palabra celta Wicca, que significa sabio o sabia. Los wiccanos son una neo-religión, digo neo entre comillas porque oficialmente la religión Wicca comenzó en los años, bueno, a mediados del siglo XX. Oficialmente, digamos, como si fuera una religión, ¿no? Así como si los testigos o los cristianos, etcétera. Digamos ya registrado oficialmente. Entonces, lo que hicieron estas personas es tomar unas costumbres celtas de hace milenios, o sea que los wiccanos tienen milenios, son religión pagana, pero digamos que su conocimiento se perdió gracias a la iglesia, que fue la principal, digamos, inquisidora de esconder todos esos conocimientos, el Vaticano, y eso ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces se perdió con el tiempo el conocimiento wicano, que viene encerrando y englobando todo lo que son los brujos, ¿no? Entonces sigamos con la Wicca. Celta Wicca es una palabra celta que significa sabio, sabia. Y ellos saben mucho acerca de medicamentos, homeopatía y todo eso, ¿no? Y todo eso iba en contra de lo establecido por Dios y las leyes de Dios, obviamente, ¿no? Todo esto era paganismo. El paganismo fue muy mal visto por la gente cristiana o religiosa. Claro, antes de Cristo todo esto era permitido, había dioses, diosas, había muchas cosas que las culturas fueron integrando pues a su modo de vida, ¿no? Hablando desde Sumeria, Roma, etcétera, Egipto. Y bueno, sigo leyendo. Dice, al ir esto por ir en contra de la iglesia y lo establecido por las leyes de Dios, el ser médico estaba bien visto bajo la iglesia y el Vaticano que imperaban en ese entonces. Y todo era una profesión y estaba avalado por la ciencia. Entonces ciencia y religión todavía no estaban peleadas, digamos que estaban de la mano. La ciencia y la religión todavía no es que se querían, pero se aceptaban, ¿no? Y se toleraban. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que al empezar a ver que había curanderos, gente que curaba, con herbolaria, empezaron a perder ingresos los médicos, ya que estos empezaban a curar a las personas, y pues antes de existir la medicina como tal, pues lo único que había era esto, estarse limpiando, ¿no? Y curando. Hania, saludos. Oregon, ok, muy bien. Oregon, muy bien. Entonces vamos a continuar. Bueno, sigamos. Los horarios se perdían porque estos curanderos, hechiceros, brujas usaban la medicina, la herbolaria y todo lo natural, entonces pues no les hizo ninguna gracia pues a la ciencia, a los médicos y también al clero, porque perdían adeptos y perdían dinero y plata, ¿no? Entonces lo que pasaba aquí era de que los intereses ya mencionados de las brujas y los brujos les afectaban. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, ¿a qué voy? Es que había una guerra entre el paganismo y la ciencia. Antes todo el mundo era pagano, pero empezó a haber peleas desde que nació prácticamente Cristo, o sea, desde que inició la religión cristiana católica. Ahí empezaron, digamos, los ataques hacia lo que era ¿cómo se llama? El paganismo. Entonces, a lo que voy es de que las brujas en un principio eran respetadas, y aquí voy a entrar un poco a la mitología y a lo que es el pasado o el origen de las brujas. Originalmente, cuando digo las brujas, todo el mundo a lo mejor relaciona a Salem, la época de las brujas, la Inquisición. Y si nos vamos más atrás en el tiempo, un origen de las brujas, podríamos irnos más atrás, quizás hasta épocas romanas, griegas y egipcias, porque se hablaba de brujas en esas épocas y en esas culturas. Pero si nos vamos más atrás, esto ya tiene millones de años, o sea, no es algo milenario, sino es algo que viene desde la humanidad misma. Las brujas en conjunto, cuando digo brujas, soy ¿cómo se dice? O sea, integro hombre y mujer, o sea, no separo, digo bruja, mujer, o sea, es bruja
y brujo, o sea, me refiero a todo, ¿no? Generalizando e integrando a las personas, ¿no? Entonces, repito, los brujos prácticamente y las brujas nacieron, los hechiceros, las hechiceras, los chamanes y las chamanas, desde el origen de la humanidad misma. ¿Por qué? Porque el hombre primitivo, cuando empezó a darse cuenta de su entorno, como les decía en el video anterior que hice acerca de despertar de la conciencia, que es cuando te das cuenta de tu entorno, el hombre primitivo empezó a usar la agricultura, empezó a cazar, a usar la ganadería y todo eso, etcétera, etcétera, ¿no? Y surgieron los sacerdotes, el sacerdocio, que viene siendo una especie de religión, que fue las primeras religiones que se existieron, y todo esto se expandió alrededor del mundo, obviamente, del mundo de aquel entonces. Los hombres primitivos empezaron a crear una religión y como usaban hierbas para curarse, ya que veían que existía la muerte y enfermedades, entonces empezaron a usar todo esto para poderse ayudar. Entonces un origen así como que una fecha exacta no hay. Si nos vamos a remontar en la historia podemos darnos cuenta de que en realidad los brujas, los chamanes y todo lo mencionado antes venían con las culturas primitivas y al expandirse por el planeta, porque obviamente todo esto surgió de África, la cultura madre viene siendo África y Sumeria prácticamente, ¿no? Entonces, al expandirse el continente americano, se expandió desde Alaska hasta la Patagonia, entonces se fue diversificando todos estos conocimientos, en especial el chamanismo. Ya voy a hablar más adelante del chamanismo para que no se pierda, entonces voy a remontarme a las brujas, lo que es la brujería, perdón, para hacer una especie de separación y quitar un poco la satanización que se hace acerca de las brujas, porque en lo personal yo conozco muchas brujas que son buenas, obviamente hay malas, obviamente está el lado oscuro. Y bueno, leyendo aquí mis notas, por ejemplo, se le dio cacería a las brujas justificada entre comillas. ¿Por qué? Porque existió, bueno, vámonos un poquito más para la época, digamos, milenios, la época de más o menos de 1400, 1300, 1400, en la edad feudal, la edad media, donde se comenzó a dar este movimiento más fuerte. Obviamente todo esto viene de los celtas, todo viene desde el movimiento wicano, donde nació allá en Irlanda, en Noruega y todos esos países de allá, sobre todo en Inglaterra y en países como Irlanda, en todo lo que es la cultura celta, inició lo que es el movimiento Wicca, la religión neopagana, pagana, perdón, la neopagana viene después. El Halloween, nosotros estamos acostumbrados a ver a la clásica brujita con sus, digamos, aditamentos o sus herramientas que son escoba, el sombrero, el caldero, el póter, las botas, el traje, etcétera, el gato negro, todo eso se llama idiosincrasia. Toda esa imagen de la bruja clásica, pues estamos muy acostumbrados a verla, ¿no? Porque en cuanto yo digo la palabra bruja, creo que les viene a la mente precisamente esa imagen, ¿no? Que es una bruja. Pero vamos a ahondar en lo que es la bruja en sí y todos sus subgéneros o sus subramas de lo que vienen siendo las brujas. Las brujas en la época celta, los famosos aquelarres, eran un conjunto de, ya sea de, sobre todo de mujeres, eran hombres y mujeres, pero lo hacían más separando los géneros, en el cual se juntaban las mujeres conforme van con las fechas de sus calendarios. Por ejemplo, en la época de cosecha, de siembra, etcétera, todos hacían rituales. Y precisamente el Halloween es la época de la cosecha que se da en otoño. Las brujas celtas hacían un ritual llamado Samhain, que es precisamente el Halloween, de ahí viene la palabra Halloween. Lo que pasa es que se fue diversificando con el tiempo y las culturas, ¿no? Diferentes pronunciaciones, acabó siendo la palabra Halloween, ¿no? Halloween, que viene de la palabra Samhain, al final de cuentas está descompuesta, pero bueno. El tema es de que en los aquelarres, ellas, para hacerles justicia,
quitando el lado malo, o sea, obviamente está el lado oscuro y el lado bueno, porque obviamente las brujas de magia negra son las que hacen rituales, pues no nada agradables, ¿verdad? Entonces las brujas buenas hacían una conmemoración a la naturaleza, se reunían en fogatas en la noche en ciertas épocas, no era todo el tiempo. Bailaban desnudas o semidesnudas porque era una conexión con la madre tierra y con la naturaleza. ¿De dónde les vienen estos conocimientos? Pues obviamente, como les digo, todo viene de atrás de culturas madres que se fueron diversificando alrededor del mundo, pero cada quien las fue adaptando a su gusto y a su forma, ¿no? Entonces, por eso les digo que es importante irse hasta la época primitiva porque realmente todo tiene un origen. Entonces, las brujas celtas se fueron diversificando por todo el mundo. El mundo conocido, digamos moderno, que era la época medieval, empezó a ver muy mal estos aquelarres, ya que ya existía, digamos, las religiones establecidas como era el cristianismo y el catolicismo, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una casa para darle terminación a estas culturas y estas costumbres que estaban en contra de lo que ellos estaban acostumbrados, ¿no? Entonces, aquí el problema vino cuando se hizo el famoso libro llamado Maleficum Maleficarum, o no, Maleus Maleficarum, que significa en latín, bueno, no me sé la respuesta exacta, pero el chiste es de que es un libro inventado en Alemania por un señor que no recuerdo el nombre y está medio impronunciable, pero este señor, bueno, fueron dos de hecho, hicieron el libro como una especie de manual o una biblia para poder encontrar, cazar y terminar con las brujas y sus costumbres. Déjenme les leo un poco para que pueda dar una respuesta más como exacta. Por ejemplo, aquí dice, el Maleus Maleficarum tuvo la culpa específicamente que se tratase a las mujeres de esta manera. La sociedad fue atacada principalmente de mujeres y hombres pobres que eran despreciados por la sociedad de aquel entonces. El papado y los aristócratas eran los peores enemigos de las personas pues de bajos recursos, o sea, hombres y mujeres que tenían un nivel de vida muy muy inferior al que ellos tenían. El clero sobre todo sostenía que estas personas era un movimiento político disfrazado, tenían que desaparecerlas a final de cuentas, porque había pestes y muchas cosas así, ¿no? Entonces se atacó más a mujeres solteras, marginadas, ancianas, y un 80% eran mujeres, sobre todo mujeres, y se les adjudicaba pactos con el diablo, satánicos obviamente, que era su supuesto marido el diablo, con el cual fornicaban en las noches en los aquelarres, que estuvo muy mal interpretado porque ellas creían, bueno, la gente ignorante creía que las brujas se casaban con el diablo y que hacían fornicación, etcétera, y muchas cosas más, ¿no? Entonces todo lo malinterpretaron para bien de ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron ver a las brujas como satánicas, hicieron reuniones para poderlos atacar y terminar con esto de una vez por todas, ¿no? Y en Alemania tuvo un mayor auge en España y la Nueva España, o sea, el Nuevo Mundo, ¿no? Se dice que en Irlanda fue muy poco, pues ya que era una costumbre celta y pues había más respeto hacia esas costumbres, pero el libro Maleus Maleficarum era un manual para identificar brujas. Entonces, y poder llevarlas a la hoguera bajo cualquier sospecha, pero como la mayoría de la población era inculta y analfabeta, pues no podían leer el Maleus Maleficarum, ni menos en latín, ¿están de acuerdo? Entonces se usó como a mucha conveniencia. Los ricos o la gente culta decían que se tenía que hacer, ¿no? ¿Qué se tenía que hacer para que uno acusara a su vecina porque le cayera mal o por lo que fuera, para que la acusaran de brujería o de bruja? Entonces, al ser ignorantes no leyeron el Maleus Maleficarum y pues se perdían de muchas cosas. Bueno, aquí voy a hacer una pausa por si alguien quiere hacer una pregunta acerca de este tema, porque voy a tratar varios aquí, entonces me voy muy rápido y quiero ver quiénes por acá más o menos tienen dudas. Si no, me sigo con esto, porque todavía hay que ahondar mucho en la historia del Maleus Maleficarum y la casa de brujas y todo eso. ¿Ok?
Bueno, yo aquí veo pocas personas conectadas, pero bueno, no importa, yo aquí me quedo con los que están. Me falta luz, aquí veo que está muy oscuro, pero bueno. Oregon, ok. Laura dice, todo claro, gracias, ok, perfecto. Bueno, entonces si les van surgiendo dudas alrededor, me las van diciendo, ¿no? No les quiero leer todo, pero sí voy a tratar de hacer un resumen sobre todo para que se vaya entendiendo. Por ejemplo, en el año 1486, este libro llamado El Martillo de las Brujas dio caza a las mujeres, sobre todo, para interrogarlas, identificarlas y darles caza por ser sospechosas de brujería, supuestamente, ¿no? Y cualquier cosa te podía meter en problemas porque si le caías mal a un vecino y ya te veía mal, ya te andaban acusando de brujo y de aquí ya que investigaban, es como en los tiempos modernos. Primero te meten a la cárcel y luego investigan, ¿no? Entonces mientras ya te hicieron mil cosas adentro, y acá era lo mismo. Porque aparte de encerrarlas, hombres y mujeres, ya estaba la tortura. La tortura a veces era para sacarles la información o simplemente para obligarlos a decir que eran brujos y firmar bajo protesta y hasta con sangre de que eran brujas, ¿no? Y aún así, todavía de que se tenían que firmar, uno pensaría que se podría salvar de eso por decir o por perdonar, porque le hacían besar la cruz y a Jesús y rezar y todo, y me arrepiento y no, me voy a convertir, me voy a hacer católico cristiano y perdónenme, ¿no? Así como que perdónenme la vida, pero si no convencías al jurado, no había poder humano que te salvara de la hoguera, de la horca y de todo. Porque encima de la tortura todavía te mandaban a la horca y todavía te mandaban a la hoguera, o sea, creo que fue la peor época de la humanidad, quitando guerras, ¿no? Obviamente. Entonces la tortura no era ¿cómo se dice? Una justificación o una garantía de que te ibas a salvar. Porque una vez ya que el jurado decidía, que lo peor del todo fue que en un principio el jurado estaba encargado de reyes, del clero, del papado. No podemos decir Vaticano porque se hablaba de papado, pero sabemos quién está detrás de eso, ¿no? Y el mayor problema es que después con el paso de los siglos se fue haciendo los jurados civiles. Entonces las mismas personas de un pueblo, de una comunidad, se volvían los jueces y torturadores y los verdugos de las personas. Dice Jani Herrera, si todo inició en la cultura celta, sí es correcto. Y en Massachusetts iniciaron a perseguir mujeres, sí, tal cual. De hecho, en Massachusetts, en Salem, comenzó eso. Y ahorita voy a ir para allá porque vamos a ir como por épocas. Entonces yo ahorita estoy parado en la Edad Media porque vamos a ir a Salem. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Dice, todo el que no estuvo de acuerdo con la religión, la iglesia, lo acusaban y lo quemaban. Así es. De hecho, es así. Déjenle bajo, es que no tengo aquí mucho ruido. Sí, de hecho, te quemaban, te torturaban simplemente bajo sospecha o porque les caías mal. O sea que cualquier cosa que tú hicieras, por ejemplo, si eras herbolario, eran trabajos prohibidos. Tenías que tener muchísimo cuidado con lo que hacías, con lo que decías. Y se dio una época de paranoia precisamente en la época de Salem. En Massachusetts fue la peor época de paranoia e histeria y fue la peor época para quemar gente. Pero sí suena repetitivo, pero trato de recordar todo lo que traigo. Por ejemplo, bajo tortura todos se decían culpables, pero pues no te salvabas. Entonces había chivos expiatorios. Y aquí vamos a Salem. Precisamente en 1647 en Inglaterra y luego a Estados Unidos se llevaron estos juicios y se acusaba falsamente a alguien de que era una persona incriminada, pero pues no había pruebas y los juicios podían tardar años inclusive. Y los juicios, aparte, te tenían encerrado en unas condiciones infrahumanas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que el problema mayor es que en Salem la famosa quema de brujas fue por una histeria colectiva, ya que se empezó a usar el libro Maleus Maleficarum por jueces y personas civiles ignorantes que aparte
la gran mayoría eran analfabetas y se empezaban a basar en el puro libro sin tener un conocimiento previo, ¿no? Entonces, había personas que se empezaron a ocultar, las brujas y los brujos empezaron a ocultar sus dones, sus herramientas y sus habilidades disfrazadas de cualquier otra profesión, porque tienes que tener una profesión o ser un agricultor o lo que sea, ¿no? Un granjero, etcétera, etcétera, para poder llevar la fiesta en paz, porque si no, si decías abiertamente a lo que te dedicabas, pues ya estabas con un pie en la hoguera y en el infierno, ¿no? Entonces, aquí el tema de las brujas se va diversificando, como dije, con los médicos, con las especialidades, porque aquí entra lo que serían los magos, los hechiceros. A ver, vamos con brujas, magos, hechiceros, curanderos y no me acuerdo qué otra palabra era, sanadores y chamanes. Que al final de cuentas, te digo, les digo, la gente se van a enojar si yo digo que es lo mismo. No son lo mismo, son muy diferentes, pero usan todo al final de cuentas. ¿Por qué? Porque las brujas usan hierbas, los chamanes también, los magos son alquímicos, pero usan, a final de cuentas, elementos, ¿no?, que usan las brujas. Entonces todos usamos las mismas herramientas. Aquí voy a hacer una clasificación de las brujas en colores por lo que hacen. Por ejemplo, existen las brujas blancas, que son las brujas buenas. Relacionamos blanco con bondad, que son las que ayudan, las que te hacen lo contrario a las negras, que son la magia negra, la magia oscura, la maldad. Entonces, si a ti te hacen un trabajo con magia negra, pues vas con una bruja blanca, ¿no? Y hablando personalmente, o sea, si yo soy un brujo blanco y me ataca un brujo negro, pues me defiendo y hago lo necesario y lo propio, ¿no? O me dirijo como brujo blanco y hago lo que tengo que hacer. Las brujas verdes, como su nombre lo indica, son precisamente personas ecológicas que se dedican a usar la herbolaria al 100% casi para sus, digamos, su forma de vida. Ahí se va haciendo una separación porque, por ejemplo, las brujas blancas y negras usan las más herramientas que son las adivinaciones, la magia, el tarot, la evidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las brujas verdes son como más dedicadas a exclusivamente, es una especie de chamanismo dentro de las brujas, pero son más ecológicas, se dedican más a hacer digamos, el bien y aparte usar, es una rama de la bruja blanca, pero verdes porque usan todo lo natural, ¿no? La pachamama y todo lo que es la herbolaria. También hay unas llamadas brujas rojas, pero no sé por qué el término, todavía no estoy muy, digamos, empapado de ese tema, ¿no? Pero bueno. Hasta aquí hicimos una separación de lo que son las brujas por colores. Ahora les voy a hacer una aclaración de lo que vienen siendo los diferentes tipos de brujos, por así llamarlo. Bueno, aquí tenemos, siguiendo leyendo, hay diferentes manifestaciones. Por ejemplo, aquí hablaremos del chamanismo, ¿no? En el norte del continente africano, América y Brasil se dio más fuerte esto, o el nahualismo aquí en México, en las culturas hispanas. El nahualismo, aquí les quiero decir, por ejemplo, en toda América, hablando desde Alaska hasta Patagonia, o sea, lo que es hasta allá abajo, se dio de diferentes maneras. Por ejemplo, en América del Norte tenemos Alaska, Canadá y parte de México del Norte. Habían lo que son los apaches, toda esa región y toda esa, digamos, esa zona la dominaron los apaches antiguos. Primero fueron los hombres primitivos, pero después empezaron los apaches, más modernos. Y ellos tenían el famoso jefe apache que venía siendo el curandero o el mago, el brujo, que ellos tenían los tres nombres. Entonces los apaches tenían esa forma de curar, de tener adivinación, videncia, etcétera, etcétera. Vamos más abajo geográficamente hablando y desde México hasta Centroamérica se dio lo que es el nahualismo, que viene siendo las culturas mesoamericanas, indígenas y prehispánicas,
que vienen siendo los aztecas, los mayas, los olmecas, etcétera, ¿no? Más al sur fue donde la región sur la dominaron los incas, o sea, el imperio peruano, el imperio inca, perdón, dominó todo lo que son las culturas argentina, Bolivia. Los guaraníes son otra diversificación de los peruanos, de los incas, y así se fue abarcando hasta Patagonia. En el Amazonas se fue del otro lado con los brujos, digamos, más autóctonos, pero bueno, a final de cuentas todos usaban la herbolaria. Saludos desde Paraguay, dice Angélica Romero, muchas gracias, saludos. Somos pocos, pero los que nos interesa el tema, aquí nos quedamos, ¿verdad? Bueno, sigo, perdón. Si voy muy rápido me dicen, porque yo voy desarrollando el tema así muy muy rápido. Entonces, a lo que voy es de que en las culturas, digamos, de América del Norte, bueno, de toda América de hecho, se da el nahualismo, el chamanismo, que es una forma de brujo, digamos, más de este lado, ¿no? Bueno, leyendo, les digo que en América del Sur y Chile y toda esa zona vienen siendo lo mismo, los chamanes. Se mencionan que los mapuche también y los calcú son una especie de chamanes, pero de allá, ¿no? Entonces, a lo que voy con los chamanes, les voy a dar una especie de clasificación de lo que son los chamanes. Lo voy a tratar con pinzas porque los chamanes generalizan y se atacan, o sea, atacan a las brujas y generalizan. A ellos no les importa si eres blanca, verde o roja, ¿no? O negra. Tú eres bruja o brujo y vas en contra de lo que ellos hacen. Personalmente yo tengo muchos amigos chamanes y muchos amigos brujas y brujos y yo me considero de todo, yo soy todólogo, yo sí soy todo. Ahorita les voy a decir que soy porque tengo todo de todo. Vamos empezando con lo que vienen siendo los chamanes. Los chamanes significan hombre medicina. Su nombre lo dice y usan música llamada música medicina, que es una música curativa que ayuda, y ahorita la ciencia ya comprobó que realmente la música medicina te cura el alma y te ayuda, y tiene megahertz que te ayudan a subir o elevar la frecuencia según. Vamos a leer a Jania Herrera. Dice, yo comprendo que la magia es una energía, si es correcto, y que depende de la intención, sí, también es correcto, es así. En sí no tanto lo llamado brujas negras o blancas, y los únicos que sí son diferentes son chamanes que trabajan con espíritus, sí, también. Y dice, vamos a seguir leyendo. Y los únicos que sí son diferentes son chamanes y trabajan con espíritus de energías, y nahuales son otra cosa. Los nahuales sí son otra cosa, pero acá se le llama nahualismo a lo que es el chamanismo, son prácticamente lo mismo. Los chamanes son curanderos, sí. Les voy a leer esa parte. Porque los chamanes atacan a las brujas, ¿por qué? Porque dicen que las brujas, las malas, yo hablo de las malas quitando las buenas, porque quiero ser justo. ¿Qué hace un brujo? Un brujo te ataca, te amarra, te engaña, te hace todo, trabajos oscuros. ¿Y qué hacen los chamanes? Te curan, te quitan los trabajos. Entonces digamos que los chamanes son los médicos y los curanderos son el cáncer, ¿no? Por así decirlo, en un grado muy extremo los brujos. Entonces yo por eso quiero aclarar que hay brujas buenas que no se dedican a hacer esto, pero sí hay brujos malos que sí se dedican a atacar y a hacer todo lo que los chamanes hacen y quitan, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice Jania que sí, de hecho, fíjate, es una ironía que no lo reconozcan, pero por eso yo digo que soy todo, de todo, porque los brujos, brujas, hechiceros, curanderos, sanadores, al final de cuentas son psíquicos y mediums. O sea, el psíquico y medium es una etiqueta, pero que también ya les di de la diferencia, les voy a hacer que es psíquico y que es medium, ¿no? Pero todos usamos las habilidades psíquico y medium al final de cuentas, porque los chamanes usan las facultades mediúmicas para comunicarse con espíritus, sobre todo espíritus ancestrales, y las brujas también. O sea, es mover energías, es ir a otras dimensiones, a otros mundos,
Y a final de cuentas la ciencia nos explicaría que son energías cuánticas las que se mueven, ¿no? Entonces todos somos chamanes, todos somos brujas. En serio, yo soy bruja, me cuidaré entonces, porque también soy chamán. Fíjate, Jania, yo también yo soy todo, mira, yo soy psíquico, soy medium, soy curandero porque uso reiki, uso hierbas, trato de usar herbolaria, estoy aprendiendo chamanismo, me estoy metiendo a lo que es el chamanismo. También soy brujo, bueno, soy mago, también soy mago, que no es lo mismo brujo, mago y curandero, son diferentes. Brujo y bruja pues es lo mismo, ¿no? Solo es el sexo, brujo y bruja es lo mismo. De todo tengo un poco por bruja, sí me definitivo. Ah, sí, precisamente uno puede decir soy más esto que el otro. Yo, por ejemplo, me considero mago. Yo te les voy a decir por qué. Y la magia es otra cosa. El chamán, sí tengo habilidades de chamán. Sí lo he visto, lo estoy aprendiendo. Brujo, no me considero brujo porque no hago trabajos como tal de brujería, pero hago magia a final de cuentas. Hago tipo de lo que hacen las brujas, o sea, brujo. Pero digamos que soy un brujo pasivo, ¿no? No soy un brujo activo porque no hago precisamente lo que hacen los brujos. Qué alegre de verdad, sí, de hecho. Así es, Jania. Bueno, les vengo diciendo a las más personas que se van conectando que estamos hablando de estos temas que están en pantalla. Les estoy leyendo un poco lo que es la historia de las brujas, los chamanes, los curanderos y las diferencias. Les quiero repetir para los que se van conectando, como para recordatorio, que tenemos brujas blancas, que son las buenas, brujos negros, brujas negras, que son de la parte oscura maldad, y las brujas verdes, que son las que se dedican a la ecología, las que usan plantas y herbolarias, efectiva y únicamente nada más es esa rama. Ok, y también están las llamadas brujas de cocina. Les quiero hablar de eso, de lo que son las brujas de cocina. Las brujas de cocina no son como decir de las brujas de closet, sino que son brujas que están metidas precisamente en lo que es la cocina para hacer digamos, sus menjurjes, sus cosas. Déjeme buscar el término, aquí está, por aquí. Por ejemplo, una bruja en masculino es un brujo, es una persona que practica la brujería. La brujería es una práctica de índole espiritual que frecuentemente, pues, ¿cómo les explicaré? Es una práctica de índole espiritual que frecuentemente se asocia con el paganismo y sus diversas religiones, ¿no? Entonces, déjenle bajo un poco. Entre las diversas manifestaciones de lo que es esto, existe la bruja de cocina que centran sus prácticas mágicas en el hogar. Las brujas de cocina vienen siendo las brujas modernas, o sea, las personas como del New Age, que somos los que estamos en la cocina haciendo cosas para llamar al dinero, para protegernos, para curarnos, mezclamos hierbas y todo eso, ¿no? Los brujos y brujas de cocina somos aquellos que usamos ingredientes cotidianamente como hierbas, especias y aceites, esencialmente para crear comidas que promuevan la salud y el bienestar. Las brujas verdes por su parte tienen una conexión profunda con la naturaleza y emplean plantas y hierbas. Ok, hasta aquí vamos bien. Y plantas y hierbas, me perdí, a ver. Ok, plantas y hierbas y otros elementos naturales en sus rituales y hechizos. Por eso son verdes. Estas brujas suelen ser expertas en botánica y herbolaria y hacen sus propios sembrados, o bueno, siembran sus propios alimentos, semillas, los comen, los producen y los cuidan y las ponen en diferentes lugares, o sea que ayudan a la naturaleza también. Son como abejitas que van polinizando. Utilizan su conocimiento para curar y proteger tanto a las personas como al medio ambiente. Cada tipo de bruja aporta una perspectiva única sobre la magia y la espiritualidad, enriqueciendo el vasto y diverso mundo de las artes y las culturas. Ok, dice Jania, vamos a leer. Si yo practico magia seria, maga, entonces me confundí con... No, fíjate que no estás confundida, te voy a hacer la diferencia entre mago y brujo. Déjame tocar el tema de los brujos y los magos porque no es lo mismo. De hecho, Harry Potter nos va a confundir mucho porque Harry Potter
usa las tres. Es mago, hechicero y brujo. Y ahorita les voy a hablar de Hogwarts y todo ese rollo. Dice Hania, el término magia casi no se usa precisamente y la gente no se acepta mucho la magia, no acepta mucho la magia. Entonces por eso dije bruja, pero más que todo creo que fue una evolución, sí, precisamente de aprendizaje en magia ya no usas mucho. Sí, estamos de acuerdo, Hania. De hecho es así, yo no uso rituales. Hola Aurora, y el concepto de chamán ya lo expliqué, pero ahorita te lo repito. Los chamanes son curanderos, de hecho sí. Fíjense, bueno, déjame leo a esta Aurora que acaba de entrar, creo. Un resumen rápido de lo que es un chamán. Hay estándares dentro de las clases o las clasificaciones de lo que es el chamán, que significa hombre medicina. Los chamanes se les llama hombre medicina y usan música llamada medicina porque usan tambores, panderos, cascabeles y todo eso. Y hablando a nivel ciencia, ya está comprobado que usan una especie de frecuencias de megahertz muy altas o muy bajas, y depende para el uso, que ayudan sobre todo. Y para entrar en estados de... No, no te preocupes, Aurora. Y para entrar en, digamos, esos estados como lo hacen la yoga, ya ven que los budistas o los que están meditando usan los mantras para entrar en un tipo de meditación para poder entrar en esos estados. Precisamente es lo que hacen los chamanes. Por ejemplo, aquí les leo. Cabe mencionar que todos tienen un poco de todo esto, ¿no? Los chamanes son una especie de abrecaminos porque te limpian el camino. La antropología dice que el conjunto de usos y costumbres de las comunas originales son eso, los chamanes, o sea, los pueblos antiguos, hablando desde la prehistoria, desde el Homo sapiens hasta ahorita, ¿no? Tenían conocimientos ancestrales sobre herbolaria y muchas cosas. Sobre todo significa mente original, mente sagrada o mente primigenia. Obviamente todo está en latín, pero no se los leo. Guille 10, no me leíste, amigo. Ah, hola. Es que voy leyendo ahorita. Entonces, la conciencia nos lleva a la iluminación, dice el brujo. Dice, el brujo te daña, ¿no? Es lo que dicen los chamanes. Por eso tienen guerra chamanes contra brujos. Yo sí separo lo que son brujas buenas con brujos malos, pero los chamanes van y atacan lo que es y te quitan lo que son los trabajos de los brujos. Si a ti te hicieron una brujería, vas con un chamán o con una bruja buena para que te quite y te limpie, ¿no? Y te sane. Cada quien en su momento y en su estilo. El chamán busca arrancar el problema de raíz y te cura el cuerpo y el alma. El brujo te daña y dice el chamán busca la raíz del problema, la reparación, la preparación y la sanación. Espero dentro de poco me voy a reunir con unos chamanes, amigos míos, y voy a grabarles todos los rituales para que vean de qué se trata. Acá en México. Los chamanes hacen dieta y ayuno y contactan con la naturaleza que está entre nosotros, ¿no? Es una especie de filosofía de vida lo que hacen los chamanes. Los brujos tienen otro estilo de vida. Los chamanes curan y trabajan para solucionar todos los problemas, ¿ok? El camino rojo, llamado es el camino del chamán, no sé por qué el color rojo, pero tiene que ver con la Pachamama y con la Madre Tierra, me imagino, ¿no? Por el chakra rojo. Así que todo va de la mano. Ellos no tienen vicios, tratan de quitarse los cigarros, bueno, algunos, no todos. Hacen ayunos permanentes, hay quien lo hace al extremo y hay quien lleva una vida normal y ordinaria con los 4 elementos, ¿ok? Entonces, el chamán trata de ser una persona que se vincula con este mundo y con el otro. Es una forma de mediuminidad porque estás en el 3D, en este mundo, pero también invocas espíritus sobre todo de los espíritus de los ancestros, ¿no? Y curan enfermedades, o sea que el hechicero hace daño y estudia la magia. Y aquí entran los magos. Vamos a hablar de los magos, ¿vale? Voy a hacer una pausa para hablar de los magos, pero quiero leerlos a ver quién más o menos va como agarrando el tema. Porque ya hablé de brujos, brujas, chamanes, chamanas y hechiceros que vienen siendo una rama de las brujerías o de las brujas. Los hechiceros son los que llevan a la acción. Por ejemplo, las brujas son, digamos, 50% práctica y 50% teoría porque tienen que estudiar y a veces lo traen ya de adentro. Yo les voy a decir que yo soy un brujo
Cuando digo brujo no quiero que piense que traigo capa o sea, no. Hablando a nivel bruja, ¿no? Porque soy incluyente, digo bruja o brujo. No digo bruje. No hay brujes ni chamanes. Bueno, sí son chamanes, pero bueno, olvídenlo. Yo me entiendo. O sí me entendieron ustedes, ¿verdad? No hay brujes, o sí. Pero bueno. El caso, ya me salió el tema. El caso es de que, por ejemplo, los magos, aquí las magas, por ejemplo, yo me considero un mago y un brujo a la vez. Y un hechicero, pero no tanto hechicero, porque los hechiceros son más como más prácticos, son como que los que sacan del libro y leen y lo hacen. Todos somos hechiceros en algún momento porque vemos un video de cómo atraer el dinero y vamos, leemos y lo hacemos, ¿no? Y encantamos a otra persona. Por ejemplo, los famosos amarres son hechicerías, a final de cuentas. Dice César Raven, gracias, saludos, gracias por sus palabras. No, gracias a ustedes que me escuchan, que me ponen atención, que mire, ¿saben por qué hablo de este tema? Porque yo quiero hacerle justicia, o sea, obviamente a toda la humanidad por las guerras las guerras por todos los sacrificios que se hicieron, porque yo siento que en otras vidas yo también fui bruja o mujer, obviamente mujer, y yo siento que sí fui quemada y todo, y hombre y mujer fui de todo en otras vidas, de las que yo recuerdo, y sí, pues es algo injusto, ¿no? Y aparte no me gusta que ataquen y generalicen, por ejemplo, a las brujas blancas, porque los chamanes hacen esto, atacan a las brujas y no les importan los colores, si eres verde, rojo, amarillo, negro o blanco, ¿no? Entonces bruja es bruja y es como decir los Jedi versus los Sith, entonces las brujas es igual, ¿no? O sea, el lado oscuro y el lado bueno, entonces los chamanes vienen siendo los Jedi y las brujas vienen siendo los Sith, la parte oscura, ¿no? Es más, incluso hablando de Star Wars, hasta dentro de lo que es el mundo Star Wars se habla de brujas y siempre se relaciona al mal, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre las brujas deben de ser malas, no? Desgraciadamente estamos en tiempos de la Inquisición donde ya se generaliza y se cree que todo mundo es malo. Si yo voy por la calle y le digo a alguien, hola, yo soy brujo o yo soy bruja, ¿qué crees que me van a decir? Me van a decir, órale, qué padre, habrá gente que le guste o habrá gente que diga, Santa María, Madre de Dios, aléjate y vete y no te echo nada y mejor lárgate, ¿no? O sea, porque así me he topado gente en la calle que se enteran de lo que hago y ya me están satanizando, ya me están mandando a la hoguera, ya me están mandando a todos lados, ¿no? Espérame, es que estoy prendiendo incienso porque se me está apagando. Mientras los leo. Y ahorita les digo lo que son los magos. Bueno, les voy a hablar de una vez de lo que viene siendo los magos. Yo aquí digo, no estoy muy metido en el mundo Harry Potter, no estoy muy empapado, o sea, he leído los libros, las películas, algunas las he seguido, otras no. Pero yo siento que mezclan demasiado, por ejemplo, J.K. Rowling es la que creó el libro. Pero hizo una fusión, obviamente todo es fantasía, digamos que hizo un cóctel y lo hizo en un libro y lo mezcló y ahí sacaron las películas, ¿no? Entonces todo lo que hicieron fue mezclar las películas, los conocimientos. ¿Por qué? Porque Harry Potter, si lo vemos fríamente, o es mago, o es brujo, o es hechicero, y aquí son las tres. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, que nos muestran a Gandalf, el mago, ¿no? Y al mago oscuro y al mago bueno. Gandalf es un mago gris, porque está en la mitad. Saruman es el mago malo, aunque esté vestido de blanco, pero es un mago oscuro. Entonces en la magia se hacen tres niveles. El mago gris es el que está en medio, está el blanco y está el negro. Entonces el gris está hablando a nivel materia, átomos, energía cuántica y todo. El gris siempre viene siendo como la mitad del equilibrio. O sea, que es el yin y el yang, pero el gris está en medio. Es el que no te permite ni ser bueno ni ser malo, sino que te mantiene en equilibrio. Es lo que está en el éter, lo que te mantiene ahí. Y uno tiene que estar en equilibrio, obviamente. Entonces, ¿qué pasa con J.K. Rowling y su cóctel llamado Harry Potter? Bueno, en Hogwarts nos muestran que es una escuela de magos de alta magia donde se enseñan artes oscuras, se enseña magia blanca y se enseña a hacer hechicería y brujería. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que Harry Potter tiene el título de mago, pero el mago es precisamente una persona que se dedica a hacer movimientos de energía
no se dedica precisamente a hacer hechizos para encantamientos. Eso es lo que nos dice Hollywood y las películas, ¿no? Por ejemplo, el mago Merlín en La Espada y la Piedra de Disney, pues nos muestra al mago Merlín como un mago que hace magia y hechizos y convierte en sapo y se pelea con la bruja que es mala. Pero ya viéndolo en la vida real, el verdadero mago, les voy a decir un secreto. Por ejemplo, los masones son auténticos y verdaderos magos de alta magia, oscura obviamente, y blanca, no lo creo, pero ¿saben por qué le voy a decir esto? Porque los magos, un secreto de los magos es precisamente hacer mucho dinero. Entonces el que es un verdadero mago siempre va a tener dinero, siempre va a traer el dinero porque hace cosas para atraer el dinero, mueve energías para atraer todo lo que él desea. En este caso cosas obscuras, ¿no? ¿Qué hacen los masones? Llegan a un grado que es el nivel 33, que es el máximo, y ellos trabajan de muchas cosas porque tienen que tener una profesión para ocultar y enmascarar lo que realmente hacen, que es la verdadera magia, ¿no? ¿Por qué? Porque los magos son todo lo contrario a los hechiceros y a las brujas, porque las brujas y los hechiceros son muy obvios, de hecho hacen publicidad y viven de eso, ¿no? Precisamente. Ese fue el error de los brujas y los brujos que se tuvieron que esconder en la Inquisición, y los magos permanecieron ocultos durante milenios. ¿Por qué? Porque los magos precisamente tienen la facultad de ser discretos, porque los magos tienen que esconderse y tienen que hacerle ver al público que no son magos, porque ellos son muy herméticos en cuanto a sus conocimientos. Los magos no te dan tu conocimiento así nada más, por eso de ahí viene esa palabra de que los trucos de la manga, bajo la manga y bajo el sombrero, o sea, todo está oculto. La magia del mago es precisamente ocultar, que no se dé cuenta la gente que eres mago. Por eso de ahí vienen los famosos mitos de los predigistadores, o como se diga, predigistadores, los magos que hacen trucos de magia, que son un show, y dicen un mago nunca revela sus trucos, pero precisamente eso se trata, de que un mago no revela sus trucos porque él no puede decir que vive, él vive de su profesión, que es por ejemplo arquitecto, médico, etcétera, etcétera, pero en realidad el mago, el verdadero mago, no te va a decir sus secretos. Y aquí la alta magia ya se mezcló con la satanería, por eso los masones ya están mezclando cosas así. Que no debería decir esto al aire, pero bueno. Dice Jania Herrera, los amarres son hechizos negros, sí, porque viola los derechos y elección de otra persona, sí es correcto. Esos son los hechiceros, los que violan los principios del albedrío. Precisamente eso es la hechicería. Son una especie de brujos que hacen hechizos, pero se dedican única y exclusivamente a hacer la hechicería prácticamente, ¿no? Es como los médicos. Es como yo les digo, hay cardiólogos, hay ginecólogos, hay dentistas, entonces cada uno en su rama. Voy a leer las preguntas que tengan. Así que bueno, es que me fui muy rápido, pero voy tratando de llevar el tema más o menos. Yo mientras voy leyendo acá. Por ejemplo, en lo que me van escribiendo alguna pregunta o alguna duda o algún comentario que quieran, o hasta un saludo, ¿eh? Por ejemplo, acá vemos que ya les leí Las Brujas de Cocina, que es del ¿cómo se dice? El New Age, pero en brujería y en brujas. En 1922 les voy a contar una cosa de acá de México, de mi país, que es una cosa muy interesante. Estamos hablando de 1922, o sea, estamos hablando del pleno siglo XX, donde se llevó a cabo y se hizo unas cosas que rayan en la ignorancia total, porque se supone que ya somos personas, digamos, pensantes, homo sapiens, que no deberíamos de pensar en esas cosas, en esas costumbres o en esas ideas, pero se hizo. Dice César Rabe, ¿hasta qué punto podemos llegar para conseguir lo que necesitamos? Hasta donde quieras. Pero el problema aquí está en que si tú te llevas a alguien entre las patas o dañas su libre albedrío, por ejemplo, si tú quieres conseguir dinero, pues te tienes que llevar a alguien entonces entras al lado oscuro, a la magia negra y oscura, y tienes tu karma. Pero si eres de las personas que pide dinero para ti, por bienestar de tu familia y ayudas a los demás dando caridad, entonces quiere decir que eres una persona que no tiene límites. El límite te lo pones tú en tu mente. Les vuelvo a platicar.
En 1922 en un pueblo de México hubo varios casos, incluso se puede decir que todo el pueblo, no me acuerdo del nombre del pueblo, pero este lugar es en Tlaxcala. Tlaxcala es un lugar cerca de acá de Puebla y México, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? De aquí vienen otras leyendas como el vampirismo y los hombres lobo. Decían que las brujas, es que a las brujas se les adjunta unas facultades que entraban dentro de lo que es el nahualismo, que es la licantropía, el hombre lobo, convertirse en animales, y el vampirismo porque succionaban sangre. Por eso decían te chupó la bruja, porque pues las brujas se alimentaban de sangre supuestamente, ¿no? De niños sobre todo. Y en la brujería y satanería moderna se usan niños para esas cosas. El famoso llamado, investiguenlo, ¿cómo se llama ese nombre? Se me olvidó. Es alimentarse de la sangre. Tiene un nombre, no me acuerdo cuál, pero bueno. No debería hablar de esas cosas, pero bueno. Dice, ley de la magia, haz lo que quieras sin dañar a nadie, exacto. Otro sí, si se entra a manipular la energía a otras personas, ahí se traspasa exactamente a otra persona la magia del estudio de Hermes Trimegisto, exacto, es correcto. Eso sí lo sabía. Ya se me fue, déjame regreso a ver. Hermes Trimegisto, acá está. Es que se me fue. Dice, la ley de la magia, ok. La magia al estudio Hermes Trimegistro habla claro como es abajo es arriba, como es afuera es adentro. Sí, es correcto. Entonces les decía que, por ejemplo, en la época de la Revolución Mexicana, cuando terminó la Revolución Mexicana, en 1920 me parece, el año siguiente, en 1921, en un pueblo de Tlaxcala rural, hubo una especie de oleaje, por así decirlo, como dicen, oleada ovni, pero de funciones de niños sobre todo. Y en los pueblos hay muchas costumbres donde estos niños tenían marcas como de vampiros, o sea, tenían los clásicos agujeros en el cuerpo. Y los médicos decían que presentaban anemia y que la sangre no coagulaba y que les chupaban la sangre prácticamente a los niños en las cunas, ¿no? O sea, iban y al otro día se encontraban a sus hijos muertos o los desaparecían o se los robaban, y etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó aquí? Esto es lo más sorprendente y lo más ignorante que se pudo decir aquí. Yo no sé si fue cosa política para tapar el ojo del macho, decimos acá en México, a taparle el ojo al macho, o fue un movimiento político para esconder la verdad, porque pusieron en el acta de defunción de cada niño que así literal se los chupó la bruja, que fueron muertos por brujas y que las brujas se los llevaron a la tumba. Entonces te quedas así de, no puede ser, Dios mío. Pero pues saben que en los pueblos impera la ley del monte, que es la que se hace. Entonces, en ese pueblo se hizo eso y se puso que después de la muerte, de la defunción del infante, se les imputaba a las brujas, o sea que las brujas tenían la culpa. Y hasta se hacían funerales diciendo que la bruja lo había matado. Y dices, no inventes, o sea, no puede ser. Y de ahí surgieron otras leyendas más acá en México, con unos nombres un poco impronunciables. Por ejemplo, en los años 80 se decía que había un ataque de los Tlalhuelpuchi en esa zona, que son los famosos vampiros femeninos, que son espíritus malignos en forma de humo, que son tipo vampiros o hombres lobo, porque se podían convertir en lobo las brujas, y sus muertes pues eran relacionadas a eso, ¿no? Los ataques de las brujas, supuestamente. Y se justificaba la muerte de los infantes. En náhuatl, o sea, en el idioma de los aztecas, se les dice Mometzo, otra vez ahí va, Mometz Copinqui, o sea, las brujas. Entre los mayas se les llama un nombre que les va a dar mucha risa porque así se escribe, pero se pronuncia Eshmen. Se dice Eshmen, pero en realidad se escribe con X, o sea, X-Men, o sea, como los hombres X de Marvel, los X-Men, pero son duendes mayas o brujas mayas que se les llama Eshmen, porque recuerden que en maya todo es la X y la Che, entonces bueno. Entonces, aquí va eso, ¿no? Entonces, todas esas leyendas se las adjudicaban a las brujas de la época. Y bueno, siguiendo con los magos, porque me desvié. Los magos, ok, vamos con el tema magos, otra vez hablando de Hogwarts.
Harry Potter, no les voy a contar la película, pero les voy a hacer las referencias. Harry Potter llega a un lugar llamado Hogwarts, tiene maestros de magia oscura, incluso ahí tiene una maestra con gorro de bruja, tienen un mago que trae las barbas, que es Dumbledore, el que no sabía nada, ¿verdad? Yo estoy hablando de esto. Y precisamente los muggles, que son los... Estoy gritando, ¿verdad? Bueno, los muggles son los no puros, o sea, las personas no nacidas con el don de la magia. Y están los que estudian y los que ya traen eso en la sangre, ¿no? O sea, los magos naturales. Entonces, Harry Potter dentro de su escuela tiene que hacer de todo. Tiene que hacer hechizos, conjuros, brujerías. Hermione se va a una especie de una rama, su amigo el pelirrojo en otra y el otro se va al lado oscuro y él entra en Slytherin y todo ese rollo. Entonces todo va de la mano, ¿por qué? Sí, mucha fantasía, pero ¿qué crees? Basada en realidad, porque de hecho esta J.K. Rowling ya dijo que se basó obviamente leyendo libros grimorios, cosas celtas, costumbres wiccanas, y entonces todo lo mezcló y lo metió en una licuadora y salió Harry Potter. Entonces las escobas para el brujo y la bruja significa, no significa que, esa es otra cosa, en la Inquisición a las brujas en los aquelarres se utilizan para limpiar y para depurar y las escobas significan poder y los magos usan un báculo, por eso los magos se les representa con un báculo que representa su poder, como Gandalf en El Señor de los Anillos. Entonces, ¿qué pasa? Que las brujas, si tú las veías en la Edad Media con una escoba, no es que fuera a limpiar la calle, sino que estaban precisamente limpiándolas y al quemarlas significa en el fuego que las escobas se llevan todo lo malo, recogen las energías y se las llevan. Entonces eso ya estaba mal visto como una especie de brujería. Y en el mundo de Harry Potter las escobas las utilizan para volar y jugar, etcétera, ¿no? Pero aquí debería hacer la separación porque Harry Potter es un mago porque hace magia y usa las energías. La varita es un conductor de la energía. Y ahí en la película se le muestra el duendecito que incluso le dice, no necesitas magia, necesitas una varita para hacer magia. Y hasta le truena los dedos y se hace invisible. Entonces dice, la magia está dentro de ti. ¿Y qué es la magia? Hablando en fantasía, la magia es mover las energías y en la vida real también. Las energías se mueven en el momento en que usas la metafísica y usas la energía y usas la física cuántica para mover energías entre el aquí y el allá y en otras dimensiones. Eso es ser la mago. Los chamanes hacen una especie de magia, pero el chamán es un tipo mago, un tipo brujo y un tipo hechicero y un tipo... sí, mago, hechicero y brujo al mismo tiempo. Es todo eso y más. Son eso y más. Ay, perdón, que metí una llamada. Y bueno, eso es precisamente. Todo eso es el mundo de Harry Potter y viene de la mano, ¿no? Entonces, en cuántica tú eres un mago. De hecho, yo soy un mago porque estoy estudiando física cuántica. Yo me considero más mago que brujo. Por ejemplo, aquí decimos una bruja o el masculino brujo es una persona que practica la brujería. La brujería es una práctica de índole espiritual que frecuentemente se asocia al paganismo y sus diversas religiones. Está muy bueno el tema, ¿verdad? Entre las diversas manifestaciones del chamanismo, en el norte se usan de una forma y en el sur de otras, y así en todo el planeta, ¿no? Entonces ya hablamos de las brujas de cocina y ahora vamos a hablar de los magos, que dice, el mago trabaja con el akasha o el akáshico, porque sacamos la energía de allá arriba y la usamos acá. Los registros akáshicos es otra cosa, pero el akasha saben que es un lugar que anda por ahí, es como la nube o la nube de Wikipedia y de todo lo que es el internet. Es el éter en pocas palabras, una dimensión aparte. Entonces el akasha le permite al mago trabajar con los 4 elementos. Sí, y el quinto elemento es uno, por eso viene la película, así muy bello tema de hecho. La película El quinto elemento, no sé si recuerdan que usaba los 4 elementos y ella se puso en medio para usarse a sí misma como el quinto elemento. Entonces, ese es ser el quinto elemento. Nosotros, por ejemplo, la estrella de 5 puntas, no invertida porque esa es satánica, la que está hacia arriba, representa a Salomón o al hombre así con los brazos abiertos,
cada brazo y cada pie apunta hacia un elemento, entonces tú vienes siendo el que canaliza esa energía por tus chakras y lo pasas. Es todo un rollo, pero para no salirme del tema, por ejemplo, trabajamos con los 5 elementos y es necesario estudiar, practicar y obtener conocimientos, ¿no? Trabajar en el astral, los magos trabajamos en el astral. Los brujos hacen magia y brujería de forma más terrenal, más práctica y en física y en 3D, porque usamos hierbas y usamos cosas, ¿no? Pero ya los magos usamos más el pensamiento y las energías. Y los magos tienen esa facultad de ser discretos, ¿no? Por ética, se tiene que tener una ética y usar un aprendiz. Por eso se habla tanto de los aprendices de mago. ¿Por qué? Este también entra como Star Wars, un mago y es el aprendiz y el maestro y el aprendiz, ¿no? Por eso los magos lo hacen de manera oral, igual que las brujas. Todos los conocimientos se van tratando así, pero algunas brujas sí lo tienen en escrito. César Rabe, algo muy bonito es la magia de los tahuas, las horas. La magia de los tahuas, horas, las horas. A ver, aclárame eso porque yo no conozco eso. ¿Los tahuas de dónde son? ¿Son de algún lugar de Chile o de dónde? Me suena, me suena. Bueno, sigo leyendo rápido. Para que quede un poco en contexto, ¿no? Harry Potter, los magos, etcétera, los covens o aquelarres. Los covens es un lugar físico donde las brujas se quedan. Es como un lugar donde ellas hacen sus aquelarres. Ya hablamos de brujas blancas, negras, verdes. Y se dice de brujas rojas, pero no conozco ese término todavía. Las brujas de cerco, ese es algo que se me pasó. Cada hora tiene una vibración. Ah, ok, correcto. Mira, ya aprendí algo nuevo. César Rabe. Una energía. Ah, mira, eso no lo sabía. Qué bueno. ¿Qué significa taguas? ¿Lo están bajando de internet? Dice, las brujas de cerco, o sea, me refiero a un cerco físico, son las brujas que usan magia de protección, que se usa basado en hierbas y hechizos, y que usan para ellas mismas o para otras personas. Las brujas de cerco son las que se protegen o las que llegan a atacar en dado caso. Los coven son de las brujas wiccanas. Ah, ok, sí. Sí, de hecho. Sí, de hecho son de las wiccas y de las wiccanas. Y dentro de la wicca todo está separado. Por ejemplo, están las brujas. Algo que no me gusta de los wiccanos, y yo me considero libre, o sea, soy muy, ¿cómo se dice la palabra? Ay, se me fue. Iba a decir hereje, no, soy muy rebelde. La palabra es rebelde porque no me gusta seguir reglas. Yo prefiero usar mi intuición con lo que tengo que hacer. Por ejemplo, a mí me pueden decir esta piedra es una amatista que es para transmutación. Y esta piedra negra con la que traigo es de protección. Pero si yo quiero darle el poder de transformar y de ser una especie de transmutación, la puedo usar, ¿no? Y los wiccanos son muy así, como las religiones, o sea, tienes que hacer las cosas como se dice en el manual y a cierta hora, como dice él, y a cierto lugar, y está bien, o sea, yo respeto eso, ¿no? Se tiene que hacer en cierto lugar, en cierta hora, con ciertos elementos, ciertos gramos, pero si no lo haces así ya no sale. Y yo no, yo sí uso mucho mi intuición y yo sí uso muchas cosas a mi manera y me sirven y me funcionan. Entonces, habemos algo llamados brujos de cerco, que somos los que somos más intuitivos y que utilizamos esa intuición para protegernos o atacar en dado caso, porque pues, si te atacan, pues te defiendes, y si lo usas para atacar, pues ya es cosa tuya, ¿no? Libre albedrío. Dice Aurora, sí, ok. César Rabe es un concepto de la gnosis. Ah, ok, sí, tienes razón. Y entonces los brujos de Coven, los brujos de cerco son eso. Son brujos que usan su intuición, que son más, digamos, intuitivos y que no obedecen a reglas. Somos muy rebeldes. Por ejemplo, leyendo acá me encuentro con las brujas de cerco que no se basan en reglas como yo. No usamos reglas, somos muy rebeldes. Y usamos magia de protección basada en hierbas, ya les decía. Los wiccanos son más dogmáticos y esquemáticos, o sea, tal cual. Las brujas de cerco no se basan en reglas, sino por intuición. Usan técnicas chamánicas, tambores, sonidos de la tierra, música mecina y las hierbas mágicas, etcétera, al igual que los chamanes. Entonces yo tengo de todo un poco.
La verdad tengo de todo un poco. Entonces voy a hacer una pausa aquí por si tienen una duda o varias. Y las brujas de cerco son eso más bien. Dice aquí los conceptos de las gnosis. Ok, sí es cierto. Por ejemplo, los chamanes, lo que me llama mucho la atención es que también son muy pragmáticos, usan lo que es, la planta es verde y no se mezcla con esta planta amarilla porque pasa esto, ¿no? Entonces son muy de reglas y está bien, yo los respeto, pero tienen diversas cosas de las brujas y de los magos y de los chamanes, de los hechiceros, entonces se pueden decir, se pueden llamar como brujos naturales o brujos originales de los pueblos, ¿no? Brujos naturales, por así decirlo. Eso es lo que vendrá siendo un chamán precisamente. No sé si quieren que les repita esa parte o les quedó duda de lo que es un chamán. Por ejemplo, les digo, yo ahorita voy a empezar a meterme en el chamanismo para aprender, porque quiero aprender. Yo tengo muchas dudas, obviamente, y hay muchos conceptos cerrados del chamanismo. Por ejemplo, hablamos de las famosas medicinas del sapo, la ayahuasca y todos esos rollos. Hay chamanes que no las utilizan y hay chamanes que sí las utilizan. Por ejemplo, me he topado con gente chamánica que usa los... ¿Cómo se llaman estos? Los temazcales. No sé cómo los conozcan en otros países. Pero los temazcales te puedes meter y no es necesario que te metas hierbas o alucinógenos para darte tu viaje o tu experiencia. Otros sí las usan. Los magos nos movemos en la quinta dimensión. Ah, precisamente, exactamente. En cuántica, entonces se cuida mucho la energía de la vibración alta. Es clave para no recibir energías negativas y se aprende a base de práctica. Así es, compañera. Jania es compañera de aquí del grupo, entonces sabe de lo que habla. Alta, la vibración alta es clave para no recibir energías negativas y se aprende a base de prácticas de análisis personal. Es correcto. No sé por qué me falta luz aquí, está un poco oscuro, pero bueno. Esos son los hierberos que usan los montes específicos para hacer sus limpias. Sí, fíjate que hay brujos, también hay brujos malos o buenos que usan lo mismo. O sea, es que les digo que es casi lo mismo, pero se ponen etiquetas. Yo he visto brujos que van a los montes o a un lugar X y los brujos malos obviamente hacen derramamiento de sangre, sacrifican igual que los santeros, etcétera, ¿no? Los cubanos, los haitianos, etcétera, brasileiros, palomayombe, bla bla bla. Y dentro de los mismos, de eso que acabo de mencionar, hay gente que no sacrifica animales, sino que usa ofrendas en el sentido de frutas, verduras o alguna cosa que quiera el espíritu. También los brujos y brujas van y hacen en el monte, los malos hacen sacrificios de niños, de seres vivos, etcétera. Los buenos no, obviamente, pero también van al monte y hacen sus cosas en la naturaleza. De hecho, aquí la naturaleza es como el medio, ¿no? El fin justifica los medios, a final de cuentas. El temazcal es desintoxicar el cuerpo, es más de sanación, precisamente. Ah, es correcto. Aurora sabe del tema. Los que usan hongos o ayahuasca o los niños santos, ah sí, los niños santos, buscan entrar a nivel de conciencia, pero no hay nada mejor que la meditación para activar la glándula pineal, es correcto. Yo, por ejemplo, en ese chamanismo prefiero hacer lo que dice esta Aurora, porque yo practicando no necesito, o sea, si quiero ver una alucina, yo nada más me conecto y me voy hasta Sirio, Orión o donde tenga que ir, ¿no? Entonces yo no necesito eso. La gente que no tiene experiencia, pues sí. El ayuda es los que me han dicho mucha gente, es que tuve un viaje sote y tuve una conexión intergaláctica y me fui a una nave y vi y subí y bajé y vi a mis ancestros, pero le dije, ¿te metiste algo? Ah, sí, me metí hierbas. Le digo, ah, con razón. Entonces yo no estoy en contra ni a favor de las drogas, de las hierbas naturales, entonces yo no me meto con eso, no las uso yo, pero tampoco las critico, ¿no? Simplemente cada quien. Entonces, hay gente que usa hongos, ayahuasca, etcétera. Y los niños santos son eso, precisamente, o las llamadas abuelas, o se les llaman, ¿cómo se les llaman? La palabra es cuando te ofrecen y te dan y te facilitadoras se les llama, ¿no? Una palabra así, porque te facilitan el
todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Son facilitadoras, son abuelas, porque vienen de ancestros, que se van diciendo todo eso. Entonces, así se va haciendo todo este rollo, ¿no? Dice Jania, sí compañeros, yo estoy estudiando con Sabrina Jenkins, mediuminidad aprendiendo. Sí, de hecho, es lo que les digo, o sea, todo se mezcla porque los antiguos no le ponían la etiqueta mediuminidad porque no existía ese término. Entonces digamos que la mediuminidad viene intrínseca con todo ser humano y nació desde ese entonces, ¿no? Los mismos chamanes son mediums y son psíquicos. Son psíquicos y medium y lo integran a su forma de ser porque conectan, ven espíritus y ven otros mundos, otras realidades, que es lo que hacemos nosotros. También las brujas ven, sienten, escuchan, usan las 4 claris. O sea, todos somos psíquicos y medium, todos somos brujas. Nada más es cuestión de en qué rama te quieres ir. Todos podemos ser todo o podemos irnos por una rama, porque yo tengo amigos chamanes, tengo amigas brujas, tengo amigas curanderas y tengo amigas magos, pero yo te puedo decir que yo soy todólogo porque soy psíquico, medium, reikista, sanador. No es por presumir, pero o sea, les estoy contando lo que yo hago. Entonces yo integro todas y las hago en una sola. Claro que hay gente que sí se mete en una sola rama. Sí, es correcto. Déjenme ir por agüita porque ya me secó aquí la boca. Espérenme tantito, voy rapidísimo. Déjenme agüita. Acá está. Ok, sale. Entonces, otra cosa que les quería platicar. Bueno, no sé cuánto lleva el vídeo, como 1 hora yo creo, o 2 quizás. Algo que voy a hablar en un video posterior, porque, o bueno, lo puedo hablar aquí también rápido. Es muy rápido porque va muy así muy largo. Bueno, pueden ver por acá atrás que tengo una imagen. Es el signo zodiacal, obviamente, los arcanos y todo eso. Dentro de las brujas, del mundo bruja o wicano, se manejan igual que en la astrología. Por ejemplo, tenemos el primer signo de fuego que viene siendo Aries, ¿no? Anda por acá, no sé dónde andan, por acá anda. Aries está por acá. Entonces, habemos, iba a decir habemos en latín, hay brujas que usan los 4 elementos, pero en específico, igual que la astrología y los horóscopos, por ejemplo. No sé si esto es neorreligión o neopaganismo o New Age o qué, pero bueno, yo lo he visto y lo he escuchado mucho, pero tiene algo de ciencia y de razón. Por ejemplo, las brujas utilizan todas las 4 elementos, y los chamanes también, pero hay quienes, por ejemplo, por nacimiento, por signo zodiacal, trabajan mejor con un tipo de... giré mucho la cámara. Con un tipo de elemento. Por ejemplo, yo soy del signo agua. Soy canceriano y trabajo mejor con agua, hasta en todas las sesiones medium y todo lo que hago. Todo mi elemento es agua. Entonces, hay brujas fuego, hay brujas aire, hay brujas tierra y hay brujas y brujos aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú eres una bruja de Tauro, trabajarías mejor con la tierra. Digo, es un decir, no es que es una regla. Pero yo sí lo he visto y lo he notado que, por ejemplo, las brujas del signo agua, por ejemplo, Cáncer, Escorpión y Piscis, son de miedo porque, bueno, todos, ¿no? Pero si tú haces algo, una bruja, digamos, Escorpión, que he visto que son las peores, o sea, son las mejores, pero son las peores cuando se trata de venganzas, de caer en el lado oscuro, de que les hagas algo, no dudan en defenderse y es muy generalizado lo que digo, ¿no? Pero sí, también digo, lo he visto en carne propia que hay brujas escorpiones muy buenas y del lado bueno, pero del lado malo, cuidado, así como que, porque son muy emotivas como el agua, entonces no dudan en hacerte daño o en tratar de protegerte porque son emotivas. Y por ejemplo, las brujas fuego son como el fuego, son muy activas, entonces hacen las cosas mejor con el elemento fuego, ¿no? Y así con las tierras y así con las aire. Entonces, por ejemplo, tenemos los primeros signos de fuego que son Aries, Sagitario
No, es Aries, Leo y Sagitario, ¿no? Luego sigue Cáncer, Escorpio y Piscis. Y así, ¿no? Signos de aire, signos de tierra, Tauro, Capricornio y el otro me lo brinqué, no me acuerdo cuál era. Libra, ¿no? Ah, no, Libra es de aire. Bueno, para no hacernos pelotas, ustedes me entienden. Entonces, también las brujas se manejan con 4 elementos y se manejan con signos del zodiaco. Entonces, si no tienen otra cosa que comentar o alguna cosa que aportar, entonces damos por terminado el live o seguimos, ustedes me dicen. No sé si les queda claro, por ejemplo, las diferencias, pero yo digo que al final de cuentas son casi lo mismo todos, ¿no? Porque todos empleamos la herbolaria, la integramos, hacemos hechizos, movemos energías aquí y allá, o sea, hacemos muchas cosas que al final de cuentas todos los usamos en el mundo espiritual, ¿no? Nada más que nos vamos poniendo etiquetitas. Por ejemplo, mi experiencia, bueno, ejemplo, Hania nos dice que eso es más maga, ¿no? Aurora yo la conozco y sé que es como más chamánica, ¿no? ¿O me equivoco? Hania, Escorpión son fuertes, los rige en el tarot la carta de la muerte, sí, correcto. Su energía es fuerte por bajo al inframundo, sí. De hecho, conozco 2 personas, entre ellas Sabrina Jenkins, que es bruja escorpión y wow, no, mis respetos, ¿eh? Y la otra bruja que conozco, escorpión, también es buenísima, se le da mucho las artes oscuras y es wicana. Y es muy muy buena, la verdad. La super recomiendo, pero uy, cuando la he visto enojada, a mí me da miedo. Y sí, de hecho, Escorpio lo rige Plutón y la muerte, ¿no? Entonces, ¿tú eres escorpión? Con razón. Qué bueno que hablé de los escorpiones bien, ¿eh? Soy chamana, ya ves, aparte te siento, Aurora, por eso sé. Me gustan los elementos. Sí, yo te conozco y sé que eres así. Aparte se te siente tu energía así. Entonces, yo me enfoco más, por ejemplo, tenemos la etiqueta de ser psíquicos y medio, pero yo me enfoco más en, no me identifico tanto en ser brujo, pero me considero más mago, porque muevo más energías. Y chamán, pues me está llamando mucho la atención, me está llamando la atención el chamanismo, pero veo que está dividido como en todo, ¿no? Hay chamanes que, por ejemplo, son muy pragmáticos y dicen, te tienes que meter sapo y si no, no puedes hacer el viaje. Y hay otros que dicen, no, 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 no te pasa nada, al contrario, para nada te tienes que meter sapo, ni ayahuasca, ni nada de esas cosas. Entonces, te digo que están así como divididos, ¿no? Entre los buenos, no digo que sean malos, pero entre los que son pragmáticos, los que van así, las reglas, y los que no rules, ¿no? Entonces yo así soy. Y igual las brujas también se basan en reglas como los wicanos y las brujas libres, como les llamo yo, de cocina, pues se rigen bajo ella. Me gustan los elementos. A mí también, yo trabajo con muchos elementos y trato de conectar con los elementales, ¿no? Y digo trato porque hace mucho que no tengo esa conexión con la Pachamama, pero sí, trato de incorporar todo, ¿no? Ser una especie de todólogo. Así que bueno, como yo creo que quedó más o menos aclarado, al menos les di mi punto de vista, mis puntos de lo que yo sé y nos retroalimentamos aquí. Pero déjenme ver la hora, yo empecé a las 7, son 8:30, ya me pasé un poquito, pero bueno. Como ya no veo más gente conectada, pues yo creo que vamos a dar por terminado el tema. Y pues nada, agradecerles a todos, a todas, a todes, no es cierto, que están aquí, que comparten sus conocimientos. No sé si quieren agregar algo más. Yo le doy las gracias a Sabrina porque pues, me permite este espacio. También me pueden seguir, prácticamente tengo todas las redes, estoy en todas, menos en Twitter, porque pues, pero estoy en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook, me pueden encontrar como Arcanum, Jeff Canton, Psíquico Medium, a los que no me conocen. Y bueno, vamos a seguir tratando de hablar de estos temas para que quede un poco más claro. Y me gustaría a la gente que no tiene nada que ver con esto, que no sepa o que no le, digamos, esté muy metido en esto, si quieren a que hable de un tema, lo desarrolle, me pueden decir. Aquí en el grupo de Sabrina, me pueden ir diciendo qué temas les interesa o qué temas pueden, digamos, como interesarnos a todos, porque es como una comuna, ¿no?
Yo creo que aquí todos aprendemos humildemente. Dice, sí, gracias por tu aportación y enseñanza. Gracias, gracias Jeffrey. Gracias Hani, muy linda. Laura Banda Margarito, muchas gracias por compartir. No, gracias a ti. Voy a seguirte. Muchas gracias. No les pongo aquí las redes porque pues no, bueno, sí, voy a tratar de ponerlas al ratito, pero bueno, me pueden encontrar así. Como Arcanus también es mi nombre, digamos, de chamba, ¿no? De trabajo. Aquí se los pongo por ahí. Arcanus. Con que pongan Arcanus ya con eso les doy. ¿Saben qué? Yo, por ejemplo, iba a hablar de las energías buenas o malas, pero decidí cambiar el tema a brujas. Porque la verdad, y chamanes y todo eso, porque digo que les digo que es un tema que me llama mucho la atención. Entonces, supongo que debe haber gente como yo que tiene dudas, ¿no? Porque no es lo mismo. De hecho, me preguntaron, me dicen, ¿eres mago? Y yo, sí. Pero dicen, pero es que también es cosas de brujería. Le digo, sí y no. Le digo, se puede decir que sí. Entonces, no me pongo etiquetas, ¿no? Pero digo, no hago de todo. Entonces, bueno. Gracias, dice Jania. No, a ti, a ustedes. Entonces ya me despido con esto. Gracias por su tiempo. Nos estamos viendo y pues nada, hasta aquí llegamos. Cuídense mucho y hasta pronto. Gracias.